funcionaron, si le entendieron todo, pues adelante, se pueden desconectar. Y bueno, voy a poner el documento. Bueno, pues comenzamos. Lo que sí me di cuenta es que muchos no leyeron el documento completo. Yo les sugiero, ahorita que vamos empezando, que lo lean completo para ver que existe un método main, que es donde luego vamos a crear al final los objetos, ¿no? Y todo eso. Porque varios me hacían preguntas y les decía, pues ahí viene en el documento, ¿no? Cómo se tiene que llamar incluso el objeto y todo. Bueno, el problema es el siguiente, se requiere hacer una calculadora muy básica, pero que también realice otras operaciones entre básicas y otra por ahí que era el promedio, que no es como tal pues una operación, sino que va a pedir datos, los ingresamos y calcula el promedio, ¿no? En sí las demás operaciones, que es la suma, multiplicación, división y la potencia, pues son básicas. Aquí lo que quiero que entiendan es que, bueno, según este programa, pues ya está diseñado, ya incluso les iban a decir cómo crearan sus clases, ¿no? Y toda la estructura, alguien lo diseñó y ya nada más era codificarlo. Les mencionaban por ahí que el promedio se calculará con la información de las calorías consumidas por día, obviamente de 5 días, ¿no? Que es el tamaño, entonces de 5 días y que se ingresen por teclado. Eso de ahí es como importante. Otra cosa era que iba a tener un menú, ¿sí? El programa. Ahí venía un ejemplo y ya. Luego aquí ya les decía que no tenían que usar el system.out.println en otros métodos, ¿no? Que no fueran el principal, excepto uno por ahí, que creo que no se los puse, pero bueno, se entiende que si vamos a usar pues, el escáner necesitamos poner por ahí un system, ¿no? ¿Qué más? Usar camel case, ¿no? En variables, en métodos, eso es súper importante. Cómo le pusieran al proyecto, también eso ya creo que lo sabemos. Y vamos a empezar con esto. Lo primero es crear el proyecto. Le pongo un nombre que es calculadora personalizada. Entonces le doy File, New, Java No está Project. compartiendo nada, ¿o sí, profe? A ver, ¿no lo Sí, ven? no se ve. No. A ver, déjenme, les comparto y vuelvo a compartir. Pizarra. Pantalla 2. A ver. A ver, ahí ya la ven. Ya se ve, Es profe. que no está grabando, ¿verdad, profe? Sí, sí estoy grabando. Ah, así es. Sí. A ver, entonces ahí ya la ven. Me dicen si ya la ven. Creo que ya. Sí. Profe, ya se ve. Sí, ya, profe. Sí, bueno. Sale, entonces me salté hasta acá, ¿no? Hasta los puntos ya de crear el proyecto. Lo voy a crear, es el paso 1. Y luego los paquetes. Así que es calculadora personalizada. File, New, Java Project, ¿no? Calculadora personalizada. Finish. Me dice que si quiero crear el módulo, le digo que no. Y voy ya a mi proyecto, al src, clic derecho, new package y pongo el primer package. Ahí pues voy a ver cómo son los paquetes, que es
o calculadora, operaciones básicas y operaciones extra. Entonces, go.calculadora operaciones básicas, y ahí está el primer paquete. Voy a crear el segundo, new package, o.calculadora operaciones extra, y el otro que es aplicación, sí. Perdón, clic derecho, new package, no Java project, o.calculadora.aplicación, que ahí va a estar el main, y es como lo hemos estado manejando. Déjenme poner aquí esto así, que no haya broncas con la red. Listo, y luego les decía por acá, ¿no? Que esto es lo más sencillo, creo que hasta el 5, pero bueno, vamos uno por uno. Crear la clase principal con el método main en calculadora aplicación, que es este de aquí. Entonces voy a aplicación, clic derecho, new class principal, finish. Listo, ya tengo ahí mi clase principal. Los que van llegando, llegaron tarde, voy a hacer el ejercicio, así que si les salió y todo, pues y no tuvieron dudas, pues no hay ningún problema, se pueden desconectar, nos veríamos el lunes, estén al pendiente, les voy a dejar una nueva tarea. Bueno, y de aquí voy nuevamente, paso 4, por aquí me dice bueno, pues dice César que se queda. Y vean, me dice número 4, en operaciones básicas crear la clase calculadora básica. Entonces voy aquí en el paquete, clic derecho, new Java class, calculadora básica, finish. Me faltó algo en el principal, el método main, lo voy a crear de una vez, public static void main, y mis argumentos, ¿no? Aquí string args y mi arreglo, ¿no? Listo. Bueno, hasta aquí pues creo que todos, ¿no? Todo bien. Y luego vean, aquí esto es en donde tenían que también poner atención, no nada más me enfoco en lo que me dice que cree, ¿no? Y aquí les decía, esta clase, que es calculadora básica, será la encargada de calcular suma, multiplicación y división. Nada más esos. Entonces dice ahí devolver los resultados, solo devolverlos, no mostrar los resultados, no usar el system.out.println, solo calcularlos y devolverlos. Bueno, para eso, ¿qué voy a hacer? Aquí les decía, crear un constructor vacío en esta clase, ¿no? De calculadora básica. Por lo tanto, voy y creo mi constructor vacío, que es public, y el nombre, ¿sí?, de mi clase. Ese es el constructor. Recuerden que este no devuelve nada, tampoco se le pone void, tampoco se le pone un valor o un tipo de retorno. Entonces, calculadora básica. ¿Por qué el constructor no lleva eso? Porque es un método especial que nada más sirve para inicializar variables de nuestra clase, nada más. Por eso no lleva nada de devolver y todo, ¿no? Bueno, y luego dice crear los métodos para sumar, multiplicar y dividir. Cada método recibe parámetros que son los dos números con los que va a realizar la operación. Cada método debe devolver el resultado.
¿Cómo devuelvo el resultado? Pues con el return, ¿no? Ahí está, entre paréntesis. Y dice que esta clase no va a tener variables de instancia. Esas variables de instancia, ¿cuáles son? Pues las que van aquí arriba, ¿no? Las de private, string, no sé qué, private, int, tal, no va a tener. Entonces ya con eso yo sé, pues no va a haber. Pero me pide que cree métodos que hagan una suma, una multiplicación y una división. Y me devuelva el resultado. Me lo devuelva. ¿Con qué me decía ahí? Con return. Otra vez entonces, esto ya lo vimos. Y es lo que ustedes tienen que saber. ¿Cómo creo un método? Modificador de acceso. Y les dije por lo regular. Public. Ajá. Tipo de dato que voy a devolver aquí. Si es un float, pues entonces le pongo así el float y luego el nombre. Calcular suma o sumar, multiplicar, dividir, ¿no? Pero aquí, si quiero el de calcular suma, pues ya será calcular suma. Y ahora sí, ajá, aquí recibo parámetros. ¿Qué me decía el documento? ¿Sí? Y lo tengo por acá. Debe recibir, aquí está, 2 parámetros. Cada método, el de sumar, el de multiplicar, el de dividir, debe recibir 2 parámetros, que son los números con los que va a hacer la operación. Por lo tanto, bueno, me voy acá y ya será public. Como lo tengo que devolver, voy a hacer primero el de la suma. Es más, le voy a poner aquí método, sumar, y tengo que sumar 2 números. Modificador de acceso public. ¿Qué tipo de dato voy a devolver? Bueno, serán de tipo float. Y le puedo poner calcular suma, llave que abre, llave que cierra. Y ahora sí voy con mis parámetros. ¿Cuántos tengo que recibir? Pues, ¿qué necesito? Exacto, aquí que les decía yo, cuando ustedes van a crear un método, tienen que preguntarse qué necesito para ejecutar ese método, para resolver el problema, para el cual fue creado este método. Pues en este caso nada más es hacer una suma y me están diciendo que debo recibir como parámetro los números que necesito. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito para sumar? Pues 2 números, ¿sí? Por lo tanto, como me dicen ahí que es como por parámetro, pues ya sería float, como dijo por ahí el compañero, A y B, ¿no? Recibo 2 números. Y ahora sí, ¿qué tendría que hacer? Pues la suma de estos números, ¿sí? ¿Cómo hago la suma y la devuelvo? 2 opciones. La primera, float R, el resultado, R igual a A más B, y return R. Así. Esa es una forma. ¿Sí? Declaro mi variable local. Y aquí les voy a explicar esto. Que eso viene de funciones y ya lo deberían de saber. Esto que yo recibo acá, el A y el B, solamente los puedo usar dentro de mi método. ¿Sí? Son como variables locales. ¿Qué es una variable local? Solamente la uso dentro de mi método. Afuera, en otros métodos, no las voy a poder usar estas. Solamente están en la memoria cuando se esté ejecutando el método. ¿Sí? Por eso uso aquí A y B. R también es una variable local. ¿Sí? Esta variable local, pues también solamente la uso en mi método, no la puedo usar afuera. Esa es la diferencia con las variables que yo tengo acá de la clase, si es que tuviera. Las de la clase sí las puedo usar en todos los métodos, pero estas, que son parámetros y locales, no las puedo usar. Bueno. Por eso no es necesario ponerle private, ¿verdad? Exacto, Ni por nada eso de esto, aquí yo no es necesario que le ponga private, porque nadie va a poder acceder, porque solamente es cuando
Se ejecuta el método, se usan y punto. Ya, se destruyen. Cuando acaba de ejecutar el método me devuelve la R. Estas y estas de acá ya se destruyen. Ya no puedo acceder a ellas. Solamente duraron o tienen un ciclo de vida durante el método. Entonces aquí no es necesario ponerle private ni nada de eso. Acá fuera en la clase sí, para hacer el encapsulamiento. Bueno, les decía, esa es una manera. Y la otra sería la siguiente. Más rápida. Más pro. Así, ¿no? A más B. Lo que me dé A más B, lo regreso. ¿Sí? Lo hago un poquito más, pues más directo. Bueno. Ahí ya creé mi método. Aquí pues a lo mejor también les causó conflicto que pues no podían probar esto, ¿no? Bueno, sí lo pueden probar, ¿no? Creando un objeto en el main, pero como no decía eso en el documento, en los pasos, sino hasta el final, a lo mejor también ahí pues no veían bien cómo, ¿no? Bueno, el otro método pues es igual, muy similar, calcular multiplicación o mult, lo mismo, float, aquí puede ser A o B, o puede ser X, float Y, ¿no? Me puedo llamar también A y B y no hay problema, porque recuerden que estas solamente viven aquí en este método, y si aquí las vuelvo a declarar no hay problema, solamente viven en este. Entonces no hay ningún problema que le llame igual, el otro lo voy a hacer así. Bueno, y aquí pues ya lo mismo, ¿no? Tendría que hacer return X por Y y ya. Nada más. Hasta aquí hay dudas, creo que no hay dudas hasta aquí. Si hay dudas pueden mencionarlo o poner en el chat. Y el otro, vean, public. Igual regreso un flow, tengo que recibir mis números, calcular, división o div, le pongo, y vean aquí sí, los voy a poner igual para que vean que no hay problema. Float B. ¿Por qué no hay problema? Porque les decía otra vez, estos dos parámetros que recibe mi método solamente viven aquí. ¿Sí? Entonces aquí no hay confusión porque yo le paso estos que se llaman a lo mejor igual, pero solamente van a vivir aquí, en ese método. No hay confusión, por así decirlo. Bueno, y aquí ya sería return a entre B. Sí. Ya, tengo mis tres métodos. A ver, aquí entonces alguien le causó conflicto y que ya haya entendido por qué fue así. Pueden abrir el micro si quieren. Les decía, vean que aquí no tenemos variables de la clase, porque lo que quería o lo que quiero es que entiendan, ahorita van a ver con otra clase la diferencia. Vean, yo puedo tener métodos, y esto anótenlo por ahí. Yo puedo tener métodos en mi clase que no inicialice variables, no es necesario que inicialice variables en mi constructor. ¿Sí? Yo puedo decir, ¿sabes qué? A lo mejor ya tengo aquí muchas variables en mi clase de instancia, acá arriba, las private y todo eso, y entonces digo, ¿sabes qué? Ya no quiero tener más variables, y como sé que estas nada más las voy a ocupar una vez o cada que llame al método, pues ¿para qué las declaro acá? Mejor nada más se las paso, que haga la suma y ya, la multiplicación y la división. ¿Sí? Eso es, digamos que era el objetivo, ¿no? Que se entendiera un poquito esa parte. Bueno, hasta aquí ya quedaron mis métodos y voy al punto 5, que creo que es donde les causa más confusión. Crear la clase calculadora extras. Entonces voy a mi paquete, clic derecho, new, class, calculadora, extras, finish. Ahora vean, aquí está la diferencia y es lo que quería que entendieran. Yo puedo hacer lo que hice en la otra clase,
no tengo variables, tengo constructor vacío, no inicializo ninguna variable porque no tengo, y lo puedo manejar así, no hay ningún problema. Pero en esta sí me dicen que debo tener pues algunas variables, ¿no? Y aquí me dicen que debo tener una variable para guardar las calorías de 5 días. Como ya me están pidiendo un conjunto de valores, pues ahí automáticamente ustedes deben de entender y decir, pues son muchos valores. O pongo mis 5 variables o pongo un arreglo si todas son del mismo tipo. Como todas son del mismo tipo, pues va mi arreglo. Y aquí les decía, ¿no? Se debe llamar calorías y debe ser un arreglo de tipo float. Piense que en ese arreglo se almacenarán las calorías del día 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y va a servir para calcular el promedio. Entonces voy y creo mi arreglo private, ¿sí? Esta sí es variable de instancia de tipo float, corchetes, calorías. Ahí está mi arreglo, ¿sí? Todavía pues vean que no le estoy dando un tamaño, ¿sí? Solo sé que mi clase calculadora extras va a tener un arreglo, pero no sé de qué tamaño. Eso me lo van a pasar cuando creen el objeto y en el constructor me pasen el arreglo ya creado, que eso es lo que nosotros vamos a pedir en el main. A lo mejor eso les causó ahí también confusión. Entonces vean, aquí no creo, solamente lo declaro. No creo, no le doy tamaño, yo no sé de qué tamaño va a ser, solo sé que mi clase, que mi objeto tendrá un arreglo de tipo float, ¿sí? Bueno, voy al siguiente punto. Crear la variable donde se almacenará la base de tipo float, el exponente también, ¿no? Los dos de tipo float. Entonces, private float base, así le voy a poner. Private float exponente, o le voy a poner nada más. Y acá en los puntos. Listo. Ahora, ¿qué tienen que entender de esto? Y esto es súper importante, igual anótenlo por ahí. Cuando ustedes sí tienen variables en su clase, significa que le deben dar valores de alguna forma, como por los métodos cambiar, que ya vimos, que son los set, o con el constructor, ¿sí? De una de esas dos formas tenemos que acceder a las variables a ponerle valores, ¿sí? Eso es lo que deben de entender y tener bien claro. Bueno, y acá entonces yo me voy al documento a ver cómo le tengo que dar los valores, ¿no? Y acá les dice ya crear 3 constructores. El primero, pues constructor vacío, por lo tanto voy public calculadora extras constructor vacío, ahí está, sencillo. Luego aquí es donde tienen que pensarle y analizarlo. Crear el constructor que va a inicializar las variables de la base y el exponente. Entonces, cuando me dicen eso, pues yo sé que debo de crear un constructor que solamente le dé valores a la base y al exponente. No me están diciendo que también le dé valores o que también pase en ese constructor el arreglo, ¿sí? Necesitamos siempre o un constructor para darle valores aquí a estas, o necesitamos los métodos cambiar, ¿sí? Los set. Entonces aquí ya me están diciendo que es un constructor, y recuerden que yo puedo tener muchos constructores pero con diferentes parámetros y no hay ningún problema. Entonces aquí ¿qué hago? Vean, public calculadora extras, y entonces como están diciendo solamente que inicialices o que te pasen ahí los valores de base y exponente, eso significa inicializar, que me pasen los valores cuando creen el objeto.
Entonces me dicen que tengo que inicializar base y exponente. Yo sé que base y e, que es mi exponente de mi clase, son de tipo float. Por lo tanto, acá en mi constructor, pues los tengo que recibir del mismo tipo. Y será base, y acá float, exponente. Si yo lo dejo así, estaría mal. ¿Por qué? Vean. Estaría mal por lo siguiente. En el método main, cuando yo cree mi objeto de esta clase, yo haré calculadora, extras, y ya no sé, le voy a poner CE, ¿no? De calculadora extra. Voy a poner new. Y aquí, pues ya me va a pedir, ¿no? Calculadora, extras, es lo que ustedes tienen que pensar antes de pasar al main, ¿no? Cómo lo voy a crear y todo eso. Cuando yo creo el objeto CE, me va a pedir usar este constructor o este. Tengo dos y yo le tengo que decir cuál. Eso yo lo decido cuando estoy creando el objeto. Si yo quiero inicializar la base y el exponente, pues ya aquí le pasaré mis valores, ¿no? Y entonces le diré, pues ¿sabes qué? Quiero que la base, no sé, sea 3 y luego 2. Cuando yo hago esto, el 3 viene, lo pone aquí, el 2 viene y lo pone acá en exponente, ¿sí? ¿Y qué hace mi constructor? Nada. Por lo tanto, ¿qué valores tienen estos? Ninguno. ¿Sí? Ninguno. Tengo que pasarlos. ¿Cómo los inicializo? Ya lo habíamos visto. This.base, o sea, mi variable de mi clase, es igual a la base que me están pasando aquí como parámetro. Le paso ese valor, que en este caso, si creo así el objeto, pues será 3, ¿no? Y luego this.e igual a e y listo. Con eso yo aseguro que el 3 llega aquí, el 2 llega aquí, entonces este que es la base, que es este de aquí, se lo pasa a base de mi clase, y este 2, que es e, se lo pasa a la e de mi clase, ¿no? Entonces ya tienen valores, este tendrá 3 y este e tendrá 2, pero ya en mi clase, o sea, ya mi objeto tendrá esos valores. Pero aquí yo les dije que tenían que pedir los datos, y entonces aquí no van a ser los números tal cual, sino va a ser una variable que ustedes van a pedir, ¿no? Le van a decir al usuario, ingresa un número, ingresa otro número y ya se los vamos a pasar, que eso lo vamos a hacer en el main con otro método. Ahorita van a ver. ¿Dudas hasta aquí? Si hay dudas, abran. No. Bueno. profe. Bueno, y aquí lo que hacemos es... déjenme ver. Bueno, ya aquí nos dice constructor 3, ¿no? Ya tenemos el 2. Y ahora vean que nos pide otro constructor aparte para inicializar el arreglo. ¿Cuál arreglo? Pues este de acá, porque vean que nunca lo he inicializado. No tengo un constructor que inicialice mi arreglo. No tengo un método set que también me pase un arreglo y yo se lo ponga, que es el método cambiar, ¿no? Entonces por eso es que me dicen que cree el otro método donde inicialice el arreglo. Por lo tanto será public calculadora extras, y aquí lo que hago es, a ver, quieren que inicialice este arreglo de aquí. Por lo tanto, de allá, cuando creen el objeto en la otra clase, me deben de pasar un arreglo también así, de este estilo, que es un float, un arreglo de floats. Por lo tanto, aquí pues tengo que recibir un arreglo de floats y le pongo un nombre, le puedo poner pues, calorías o C, ¿no? Le voy a poner calorías, igualito.
Y entonces como se llaman igual este que me van a pasar, que está en mi constructor, y el de la clase, pues igual uso el TIS, ¿no? TIS calorías, que este es el de mi clase, y cuando me pasen este, quiero que se lo pase al de acá, ¿no? Entonces, calorías, punto y coma, y ya. Con eso ya tengo mis 3 constructores que me están solicitando. ¿Dudas hasta aquí de esta parte del de calorías? Sí, profe. Ajá. Adelante. Ah, bueno, gracias. Disculpe, ¿qué había dicho si por decir nada más le poníamos la C? Ya no tendría que ir el dis, ¿verdad? No, ya no, porque pues ya se llaman diferente. Vean, sería así. Lo hago para que no quede confusión. Si yo lo hago así, vean que no me marca error. Está bien, pero pues yo ya sé que calorías, si estoy aquí dentro de este método, ¿quién se llama calorías? Pues la de mi clase, acá está arriba. Solo hay uno que se llama calorías, porque este se llama C. Entonces no tiene caso que le ponga el TIS. Lo puedo dejar, pero pues estaría siendo como muy explícito, por así decirlo, y no se usa, ¿no? Cuando yo no tengo confusión, pues no uso el TIS. ¿Para qué? Entonces aquí lo que haría pues sería, les voy a explicar esa parte, cuando yo creo un objeto de esta clase, que igual será calculadora extras, ya le pongo calculadora extras, igual. Cuando pongo mi new, ahora ya tengo 3 constructores para elegir: el vacío, el que inicializa la base y el exponente, y el que inicializa el arreglo. Entonces aquí, si yo pongo calculadora extras, aquí, si yo quiero ejecutar este constructor, le tengo que pasar que un arreglo de floats. Por lo tanto, aquí ya yo debería tener un arreglo lleno, ¿sí? Que ya tenga valores de tipo float, porque lo único que hace es, vean, si yo creo un arreglo del tamaño que sea, y ya le doy aquí mis valores, ¿no? Este arreglo ya lo debo de tener creado para cuando yo cree el objeto, porque ese es el que le tengo que pasar aquí. Entonces cuando le pase este arreglo de acá, que vamos a suponer que aquí se llama A, llega aquí y entonces viene y lo pasa a C. C lo que hace es que se lo pasa a quién, al arreglo calorías de mi clase, de mi objeto. Entonces mi arreglo pues ahí ya está lleno, ¿sí? Para eso estoy creando diferentes constructores. Ahora, cuando ejecute esta línea, aquí sí pongan atención, cuando ejecuto este objeto, que lo creo y le paso el arreglo, ¿qué valores, si yo nada más creé este objeto de aquí, nada más usé este constructor y ya, ¿qué valores? Es pregunta, va a tener base y va a tener E. ¿Qué valores va a tener aquí base y E de mi clase? A ver, ¿quién quiere participar? Piénsenle. Pues no va a tener nada, ¿no, profe? Exacto. ¿Por qué no va a tener nada? Porque yo creé este objeto y solamente inicializó ¿cuál? Pues mi arreglo. Los otros, no he creado otro objeto para pasarle la base ni el exponente. Entonces, estos no tienen nada. Lo mismo va a pasar si yo creo un objeto y en lugar de pasarle el arreglo, yo digo, ¿sabes qué? Quiero usar el objeto, el constructor este que inicializa la base y la altura. Entonces le pongo aquí, le paso el 3, le paso el 2. ¿Y a qué constructor se va a ir? Pues se va a ir a este, ¿sí? Porque tiene 2 valores de tipo float. Entonces será base, tendrá 3, el E tendrá 2. Y vean, aquí pongan atención, este 3 pues ya se lo pasa aquí a base, ¿no? Y este 2 acá, que son los de aquí, ¿no? Mi E y mi base. ¿Qué valores tiene base y E? Pues 3 y 2.
porque ya creé mi objeto. Pero como es el único que yo creé, ¿qué valor va a tener mi arreglo calorías? ¿Qué tiene mi arreglo calorías? Pregunta también. También está vacío, ¿no? Está vacío, no tiene nada. Ni siquiera vacío. Está en null. No tiene ninguna referencia a ningún objeto. Bueno, yo tengo una pregunta acerca de eso. Sí, adelante. Ahí solamente estamos declarando el arreglo, pero no le estamos reservando memoria. Exacto. Entonces, cuando nosotros lo pasamos por parámetro, Ajá. ya es como reservar memoria. Sí, porque a fin de cuentas, en otra clase, que será en el main, ahí sí tú vas a hacer, por ejemplo, un float, corchetes, ¿no? A de arreglo, new, float, y aquí sí ya le vas a dar tú un tamaño. ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí ya estás creando el arreglo, ya le estás asignando memoria, pero lo estás haciendo en otra clase. Entonces, cuando crees el objeto de esta clase y le pases este A, pues ya tiene memoria. ¿Y qué pasa cuando se declara y reserva memoria en este caso, en esta clase? Aquí en esta. Y ya y y en la otra también reservas memoria. Ahí es propenso que te dé un error. Lo que va a hacer es que, por ejemplo, si tú reservaste memoria, no sé, de estas casillas, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, y el otro es de 10, puede que te dé error en compilación, y la otra, hay que ver si en esta versión de Java te hace el cambio de manera automática. Han automatizado muchas cosas en Java precisamente para evitar este tipo de errores, ¿no? Pero si tú ya le diste memoria, Java te reserva esa y punto. Entonces al pasarle otro, lo que puede hacer es que quita esto, ¿sí? Y ahora esta de calorías va a apuntar al otro arreglo, que a lo mejor es más grande, ¿no? Y a lo mejor no va a haber ningún problema. Simplemente le va a quitar la referencia a este que ya habías creado y se lo asigna al nuevo que tú le estás pasando. Que eso lo vamos a ver adelante con paso de referencia en objetos como tal. Pero sí, les decía, aquí no deben de ustedes asignar memoria al arreglo. Aquí nada más es una variable. ¿Por qué? Porque a mí me lo van a pasar ya lleno, que es lo que les decía acá. Entonces, no sé si hasta ahí contesté la pregunta, Abraham. Sí, sí quedó claro. Gracias. Okay. Y vean, aquí entonces yo les decía, si yo nada más creo este objeto y le estoy dando valores a estos dos, pues ya tienen esos valores. Como no he creado nada más, voy a borrar esto. Entonces mi arreglo, que se llama calorías, no va a tener nada. Y por ahí alguien le pasó que mandó a llamar al método para calcular el promedio. ¿Y qué promedio va a calcular si calorías ni siquiera tiene reservada memoria? Va a dar error en tiempo de ejecución. Porque va Mucho, me dio nulo. Ajá, porque va a decir no, pues no hay nada en ese arreglo. Porque nada más tú creaste tu objeto, inicializaste estos dos, pero este no tiene nada. ¿Dudas hasta aquí? Creo que a Lisette también le dio ese problema. Porque no había pasado un arreglo ya creado. Sí, profe, yo tuve ese problema, pero ya me quedó creo que claro. Sí, es que es eso, como no tenía nada, o sea, ustedes llamaban al método de este objeto C punto calcular promedio, ¿no? Pero vean que este objeto solamente inicializó ¿quién? La base y el exponente, porque se vino para acá, base, exponente. Entonces, estos sí ya tienen valores, pero nunca creamos el objeto para usar este constructor y pasarle el arreglo que ya tiene cosas. Entonces cuando llaman pues sí accede al arreglo que está aquí en la clase y trata de hacer la operación, pero pues no tiene nada, está en null. Y entonces les da error en tiempo de ejecución. Eso es lo que pasó, que ahorita lo vamos a hacer. ¿Más dudas? ¿Más dudas?
Bueno, sigo para que nos dé tiempo. Y bueno, aquí ya les decía incluso cómo recibir el arreglo, ¿no? Por si quedaba la duda. En el constructor. Y luego ya, aquí venía lo bueno, que era esto de método 1. Solicitar, que iba a ser un método que tenían que crear, ¿sí? En esa clase. Solicitar dato de tipo float y devolverlo. Ya les decía yo ahí, deben de crear el método que permita solicitar y leer un número por teclado, o sea que uso escáner, ¿no? Y aquí les decía, de hecho, por ahí creo que les puse, acá está, uso escáner, dentro del método, solo en ese método, ¿no? Que nosotros no vamos a pedir datos, ni en el calcular promedio tampoco, por eso les puse esto, que solo en este método. Guárdelo en una variable y devuelve ese valor con return, y este método no recibe parámetros. Entonces, ¿cómo pido? Voy a mi clase y voy a crear mi método, ¿sí? Y entonces, ¿cómo pido un número de tipo float y cómo lo regreso? Pues creo un método de tipo public o modificador de acceso public que me va a regresar un float y que se llame pedir número. Llave que abre, llave que cierra. No recibe parámetros, eso ya me lo dijeron. Pero ahora aquí entonces sí tengo que usar el escáner, lector, igual a new, scanner, system.in. Y me va a dar error porque lo tengo que importar, que ya va útil. Y listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Si ustedes cuando ven que les marca así error, es porque no hemos devuelto nada. Si les causa conflicto, pueden ponerle aquí return 0 para que ya no les marque error, por si como que se espantan o no sé, o se trauman por ahí. Pónganle así, ya no les dé error y luego ya lo van a cambiar. Bueno, y aquí yo puedo definir una variable de tipo float que sea num, por ejemplo, y entonces aquí será num igual a lector.next float, o sea, leo y lo regreso. Y aquí es donde les decía, como yo les puse ahí que no usara ningún system, pero en este caso digo, pues sí lo tendríamos que usar, ¿no? Entonces system.out.print line, y ya le pongo aquí ingrese un número, lo guardo y regreso ¿quién? Pues num, porque ahí es donde guardé mi número que ingresó el usuario y es de tipo float, que es lo que le estoy diciendo en mi método. Voy a regresar un float. Entonces aquí num, así. Ahí sí podríamos usar el system porque yo lo hice sin el system. Ajá, sí, ahí sí, pues para que quede más claro, ¿no? Al usuario le ingrese un número. Ya. Bueno, porque yo lo mandé, los systems para solicitar los mandé directo a ella, nada más mandé llamar el... del main, en el main. Ajá. Sí, también se puede antes de mandar a llamar este método. Pero bueno, la idea es que aquí ya no lo estemos como repitiendo, ¿no? Bueno, y luego ya está mi método 1, ¿sí? Y luego aquí no debe solicitar, bueno, esto sí, que dice que no deben solicitar los datos porque se van a hacer allá en el main, ¿no? Y luego acá método 2, calcular potencia, y dice aquí se debe crear el método que calcule la potencia y devuelva el resultado. Para ello debe usar las variables de la clase que ya se inicializaron en el constructor. Esto es a lo mejor también lo que les causó conflicto. Cuando yo creo un objeto y solo si mi objeto ya le pasé la base
y el exponente, solo después de ese momento ya puedo llamar al método calcular potencia, porque si creo mi objeto y uso mi arreglo, otra vez, ¿qué valores va a tener base y? Ninguno. Y si mando a llamar a potencia, pues entonces igual, si se inicializaron los valores en 0, pues ahí me dará error, ¿sí? Porque eso no existe, 0 a la 0, ¿no? Entonces, yo sé con eso que me están diciendo que para llamar a ese método de la potencia, pues ya tuve que crear mi objeto que inicialice estos datos, porque si no me va a dar error, lo mismo que con el arreglo, ¿sí? Bueno, entonces lo voy a crear, es public, regresa un float, y aquí calcular pot o potencia, vamos a dejarla completo. Aquí sí me decían, no debes recibir ningún parámetro porque ya debes usar los que están aquí, ¿no? Los que te van a pasar en el constructor cuando creen el objeto y luego ya van a llamar a este método de calcular potencia. Entonces uso base y exponente directo, ¿sí? Y les dije por ahí que podían usar mat.pow, ¿sí? Y aquí pues es base y ¿no? Que son mis variables. Y ese es el que yo puedo regresar. Puedo guardarlo en una variable, ¿no? Y por aquí los que no vieron ayer que la compañera Lizeth decía es que me marca error, es porque pow regresa un double y tenemos que decirle a Java ahí que lo vamos a castear, ¿no? A float. ¿Cómo hago ese cast? Todo esto que es mat.pow base lo pongo entre paréntesis, lo vamos a ver después a detalle, pero digo, bueno, aquí salió y lo ponemos, ¿no? Pero después lo vamos a ver a detalle, cómo hacer los casts de tipos de datos, de double a float, no sé, de string a int, y al revés, ¿no? Viceversa. Simplemente le digo que todo lo convierta a float, y entonces todo esto, bueno, todo lo que me regrese mat.pow, lo va a convertir a float, y ya lo va a regresar. Y es correcto porque aquí le estoy diciendo que es de tipo float, ¿no? A mí igual me marcaba ese error, nada más yo lo que hice fue declararla Otra como variable. double. Ah, como double. No, ajá, el Sí. método. Sí, también aquí le podrían cambiar, ¿no? Pero bueno, es una forma, lo voy a dejar ahorita de este estilo, ¿no? Con ese cast que le llaman, se puede convertir datos. Bueno, hasta aquí hay dudas de este. Quiero que quede claro, y para eso era este ejercicio, que en la otra clase yo le pasaba los parámetros a mis métodos, el de suma, el de multiplicación y división, los pasaba como parámetros en el mismo método. Si se dan cuenta, aquí en los métodos, pues yo recibía los datos. Yo no los tenía en los constructores para inicializarlos, sino directo me los pasan, hago la operación y la regreso. Pero también en Java lo que puedo hacer es definir mis variables de mi instancia, de mi clase, de mi objeto, inicializarlos en constructor, cada uno o los tres, a lo mejor quiero que me pases los tres y puedo obtener otro constructor que reciba los tres, ¿sí? Y con eso ya yo, como tengo ya la base y el exponente, pues ya lo uso directo en mi clase porque ya me pasaron los valores en el constructor, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro, que lo puedo hacer como en la otra clase, que recibo mis valores en los métodos, o así, aquí lo inicializo con constructor. ¿Cuál es mejor? No depende de cuál sea mejor, depende de la necesidad que ustedes tengan. Si digamos que si esos métodos de sumar, multiplicar, dividir, pues son métodos muy sencillos y no tiene caso tener las variables en la clase porque tendría que estar creando varios objetos, pues simplemente con un objeto yo lo creo, mando a llamar a sumar, le paso valores, vuelvo a llamar a sumar, le paso otros y ya no estoy creando objetos, ¿sí? La diferencia con este es que aquí sí tengo que crear varios objetos. Uno, para usar el método de base y exponente.
otro método, otro constructor, otro objeto, perdón, que inicialice el arreglo, ¿no? Porque hasta que yo le doy valores es cuando ya puedo llamar a calcular promedio, ¿sí? Eso sí quiero que quede bien claro. Entonces, esa es la diferencia. Ese era el objetivo de la práctica. Bueno, dudas. Sale. Y aquí va el otro, que es el calcular el promedio. Ajá. Public float, regreso un float, calcular promedio. Y vean, aquí igual me decían no recibes nada, ajá, pero debes de calcular el promedio. ¿El promedio de quién? Pues de mi arreglo que ya tengo aquí, que se llama calorías, ajá. Para ese entonces, como me van a pasar ya el arreglo lleno aquí en C, y C se lo pasa a calorías, pues calorías ya debería acá abajo, cuando yo llame a mi método, pues ya debería estar lleno, ¿no? Entonces, pues uso calorías para hacer la suma de los números, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues puedo crear el for, ¿no? Y puedo hacer lo siguiente, vean. Primero, puedo declarar una variable de tipo float, que sea, vamos a ponerle suma, ¿sí? Y en mi for voy a usar, puedo usar un for each o puedo usar el otro for. Entonces, si uso el for each, pongo mis dos puntos, pongo del lado derecho mi arreglo que quiero recorrer, que sería calorías, y del lado izquierdo pongo mi variable, que será pues un número adentro que tiene mi arreglo, pues un número de tipo float, y acá le puedo poner, no sé, valor, ¿sí? Entonces voy a recorrer mi arreglo que se llama calorías, que es el de mi clase. ¿Qué es lo que tiene adentro mi arreglo calorías? Tiene un float, por eso le pongo aquí del lado izquierdo un float, una variable temporal que sea o se llame valor, le puedo llamar de otra forma, no sé, C, V, la que ustedes ahí elijan, y entonces lo voy a hacer de la manera pues como primitiva, ¿no? O la que es, creo yo, un poquito más entendible para que lo recuerden. Aquí lo que puedo hacer es en suma le doy 0 y aquí lo que hago es suma igual a suma más valor, ¿sí? Voy sumando, ¿no? Esto, pues recuerden, esto ya lo deben saber, es un acumulador, ¿no? Cuando acaba de sumar todos los elementos, ¿sí? Vean que aquí yo ya no es necesario que yo conozca el tamaño, pero aún así, aunque yo lo quisiera conocer, sí puedo saberlo, porque yo sé que Java, si yo hago calorías.length sin paréntesis, me da el tamaño del arreglo. Yo no sé de qué tamaño me pasaron el arreglo en mi constructor, ¿sí? Pero lo puedo obtener con este o simplemente con el for each, pues ya ni necesito saberlo, ¿no? Ya lo va a recorrer en automático. Bueno, y acá, vean, regreso, lo que tiene suma, entre, aquí sí necesito conocer el tamaño, ¿sí? Entonces les decía, si uso el for each, pues cómo es el tamaño, ¿no? Pues es con el arreglo, sería calorías.length, así. Y entonces es la suma de los elementos de mi arreglo calorías entre el tamaño del arreglo. Ese será mi promedio. ¿Dudas hasta aquí? Maestro, una pregunta. ¿El valor que va ahí es el valor no? No. No. Valor es una variable temporal en donde se van guardando lo que tiene calorías. Vean, rápido lo hago otra vez. Tengo mi arreglo calorías, así, vamos a suponer que es este, y que tiene este tamaño, ¿sí? 5.
como ya me lo pasaron lleno, calorías, vamos a suponer que es este. Aquí tengo calorías. Y tiene aquí, pues no sé, el 2, 5. Estoy inventando. No, porque pues deben ser más, pero bueno. Entonces lo que hace este for es, entra al arreglo y va y toma, la primera vez que entra al for, va y saca lo que está en la casilla 0. ¿Qué hay en la casilla 0? El 2. El 2, como sé que mi arreglo es de tipo float, ¿sí? El 2 pues será de tipo float. Y entonces yo necesito ponerlo en una variable. ¿En qué variable lo pongo? En valor. Por eso esta es de tipo float. Ya que tengo el 2 aquí, ¿qué hago? Esto de acá que sería suma, que es 0 más 2, porque es lo que tiene valor. Y lo guarda aquí en suma. 0 más 2, 2, lo pone en suma. Regresa y ahora va por el siguiente elemento de mi arreglo calorías. Ahora va a la posición 1, lo toma y ahora viene y lo guarda en valor, que es también 2. Suma cuánto tiene, 2 más 2, me da el 4 y lo pone, se regresa, va por el siguiente elemento, que es el 5. Este 5 ahora lo pone acá en valor. Ajá. Ya este ahora es 5. Y así se va con todos los elementos. Eso es el for each. Lo recorre en automático y va sacando los valores. ¿Más dudas? Sí, yo tengo una. Sí. ¿No recibe parámetros ese método? Este de calcular promedio, no. Es lo que les decía. No recibe parámetros. ¿Por qué? Porque nosotros ya... Creo que aquí no viene. Déjenme ver, calcular arreglos, crear el método. Aquí Sí, en la nota dice. Ajá, en la nota dice, y aquí les dice también esta parte, ¿no? Recibe e inicializa el arreglo. O sea que primero yo sé que tengo que crear mi objeto para que mi arreglo ya tenga cosas, ¿no? Y acá dice, debe usar el arreglo que ya fue inicializado en el constructor. No debe solicitar ningún dato por teclado, ¿no? Y no debe recibir ningún parámetro. Entonces ahí ustedes pues tenían que decir, ¿y cuál uso? Pues mi arreglo. ¿Cuál calorías? El que es de la clase. Sí, por eso no recibe. O sea, ahí se los están diciendo. O sea, sí lo puede recibir, pero yo les dije que no lo recibieran, sino que lo iban a pasar o iban a usar este de aquí. Que cuando crearon el objeto, cuando lo creen, se lo pasa calorías. Y acá cuando llamen al método, ya debe estar lleno este calorías. Si no, pues va a dar error. O sea, ya debemos tener creado el objeto cuando llamemos a este método. Esa es la explicación. Bueno. ¿Qué más? En 10 minutos vamos a ver si acabamos esto. Bueno, y ya que tengo todo eso, ¿sí? Ahora sí viene lo interesante. Dice, tienes que definir ahí tu switch. Eso pues también ya lo deben ahí de saber. Y vean, lo que me dice es esto. Créate un objeto que sea calculadora extras. Ajá. Que se llame así. Entonces lo voy a crear. Me voy al main. Y aquí ya sería calculadora extras. Calc extra datos igual a new. Y aquí me va a decir que lo importe. Ajá. Lo importo. Está en otro paquete. No, por ahí. Me faltó aquí la A. Y aquí está ya el import, ¿no? Bueno, ahora, ya que tengo ese objeto, vean, aquí es lo que también quiero que entiendan. Usa el constructor vacío, ¿sí? O sea que aquí yo debo de entender que cuando creo este objeto, que se llama calculadora, vean, calc,
extra datos. Si yo llamo a calcular potencia, ¿qué va a pasar? Vean que no me da error. ¿Sí? No me da error. Y dejen divido esto. Esto sí es importante. Vean. Tengo mi objeto, ya lo creé. Me dijo constructor vacío. Entonces significa que se vino para acá. ¿Y qué valor inicializó? De aquí. Mi objeto sí tiene estas variables. Pero ¿qué valores tienen las variables si ejecutó el constructor vacío? Nada. No tienen nada esas variables. Están en null. Y entonces al yo llamar a calcular potencia, se viene al método y lo que me dice es calculo la potencia de base IE, que no tiene nada. ¿Sí? Y entonces puede que me dé error. Me va a dar error más bien porque es 0 a la 0, ¿no? Aquí inicializa los valores en 0. ¿Sí? Incluso en me parece que ya en la versión 13 les da por ahí como un mensaje. Déjenme lo ejecuto. A ver. Entonces... voy a imprimirlo para ver qué nos da. Así que no nos dio error. Vamos a ver aquí, así. Entonces vean, esto me va a regresar la potencia, pero no hay valores inicializados, ¿no? Por default Java sí inicializa. A ver, déjenme lo ejecuto. Bueno, vean, y me dio 1. Hay que ver qué valores tiene esta cosa y también mat, ¿no? Por ejemplo, aquí sí podemos hacer, si ustedes cuando tengan duda, esto sí es una recomendación ahí, cuando tengan duda qué valores tiene, vamos a hacer esto, ¿no? Base directo más y muestro base system, luego más Bueno, ahorita sí lo estoy usando para probar y ver qué valores tiene y por qué no nos da el error, ¿no? Ahí. Vamos a ver. Vean, hace una validación. Entonces, matemáticamente, pues esto no existe. La validación la debe de hacer acá, el mat, ¿no? Entonces, pues ahí es importante. Cuando tengan ustedes esa duda, pues veo qué valores, vean que es 0. Así los inicializó Java. ¿Por qué? Porque nunca creé mi objeto y nunca usé este constructor. Usé el vacío. ¿Sí? Que es lo que quiero ahí que quede claro. Entonces lo que hacía también Lisette era que creaba este objeto y mandaba a llamar también a calcular promedio, ¿no? Entonces le daba por ahí un error, que índice fuera de rango y todo eso, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Voy a comentar esto. ¿Dudas? Yo, profe, esos valores de 1, de 0, 0, 0, son la inicialización del arreglo, ¿no? Porque en realidad el arreglo está vacío. No, son la inicialización de estos de aquí. Como nunca le di valores. Ajá, y es lo que manda Java, ¿no? Java el 0. Java, exacto. Los lenguajes de programación recuerden que les da valores ahí para como de inicio, ¿no? Les decía, pues matemáticamente no existe, pero la validación se debe hacer entonces aquí con esta librería de mat. Entonces cuando tengan duda, sí hagan esto para ver, no, pues ¿por qué me da eso? Bueno, ya vi que sí tiene los valores, entonces ¿qué está pasando? Sí. Pero sí es la inicialización que hace Java. Exacto. ¿Dudas? Bueno,
no nos va a dar tiempo de terminarlo, pero yo lo acabo y se lo subo y vean aquí, igual constructor vacío, sigo con ese objeto, voy a mandar a llamar al método calcular promedio, para ver si nos da ahí algo. Aquí está el error que les decía. ¿Por qué da esto de null pointer exception? Esto yo creo que a ver si les ayuda a entender un poquito más. A ver, estamos para acá. Vean, creo un objeto y otra vez, repito, ejecuto el constructor vacío. ¿Qué significa esto? Que se viene para acá y no inicializa nada. Entonces, luego lo que hago, ¿sí?, es llamar a mi método calcular promedio. Por lo tanto, va para acá. ¿Sí? ¿Y qué valor tiene mi arreglo calorías? Porque vean que aquí, pues declaro esto está bien. Y aquí calorías, mi arreglo calorías, ¿qué tiene? No tiene nada, ni siquiera tiene asignación en memoria. Por eso es que me da el error. ¿Sí? Acá y ya me dice null pointer exception, ¿no? O sea, por ahí hubo algo en null y me da un error, una excepción. ¿Por qué? Porque no tiene memoria ese arreglo, calorías. Si yo uso, voy a hacerlo rápidamente, ya incluso sin hacer ahí el menú. Entonces vean, lo voy a borrar. Y ahora creo un objeto calc extra y creo que les decía aquí que era promedio igual a new, ¿sí? Y aquí lo que ustedes tenían que darse cuenta era que si ejecuto o uso este constructor de aquí, tengo que pasarle un arreglo de tipo float. ¿Sí? Entonces aquí yo le digo, ¿sabes qué? Yo quiero usar este constructor. Entonces aquí me va a decir, necesitas un arreglo. El arreglo yo lo puedo crear aquí. Y aquí sí yo tendría que hacer float. No sé, arreglo. New. Float. Punto y coma. Y ya aquí, no sé, le paso el tamaño, ¿no? 5. Ahora le doy valores, que es lo que yo les había dicho. Con esto ya estoy asignando memoria a AR. Todavía no a calorías, porque todavía no se lo paso. Entonces aquí ya puedo hacer, ¿no? AR, que aquí era donde teníamos que pedir el dato, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer directo. 2.5. 5.5. Y aquí le cambio el índice. Igual, no sé, 30. Y me falta el último. Sería en la casilla 4. Importante, siempre va desde 0. 100, ¿no? Bueno, aquí si ustedes le dan el valor, recuerden que como es tipo float, en Java le tenemos que especificar con F al final nada más. Y acá ya yo le puedo pasar, como ya tengo mi arreglo, se lo paso, que se llama AR, ¿sí? Y ya está creado mi arreglo. Entonces, este arreglo que tengo aquí que se llama AR, vean, lo estoy pasando y lo mando de aquí AR. Se lo mando acá, porque estoy usando el constructor que recibe un arreglo. Estoy poniendo aquí el arreglo, y entonces lo que tiene AR lo pone en C, y luego lo que hace es lo que tiene C, que es a la vez lo que tiene AR, se lo pone a calorías, y ahora sí, yo podría, pues aquí mandar a llamar al método, pero vean, ¿con cuál objeto? Con el que ya inicializó. Con el que ya inicializó
el arreglo, ¿no? Así. Y aquí su punto y coma. Porque si lo hago con este objeto, pues como no hay nada, está en null, pues me da ese error. Pero aquí ya estoy creando el objeto que ya le pasé el arreglo. Y ahora sí ya va a tener aquí algo. Cuando haga este calcular promedio, mi objeto calc extra promedio sí lo puede hacer. Porque ya tiene algo. Pero el objeto calc extra datos no tiene nada en el arreglo. Ni siquiera se lo he pasado. Eso es lo que quiero que también ahí quede claro. Igual si lo ejecuto, Java Application, bueno, no me los muestra porque no los he mostrado, ¿no? Pero ya vean que no me da el error, porque este sí ya está lleno. Entonces ya va a hacer el cálculo, ahorita pues no lo muestro, si me lo regresa, faltaría ahí mostrarlo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Sobre esto, que creo que es donde más les causó conflicto. ¿Dudas? Creo que ya no, profe. Seguros. Entonces vean que cada objeto tiene sus datos. Si en cada objeto, aunque sea de la misma clase, si en este objeto yo nada más inicialicé el arreglo, pues la base y el exponente no tienen valores, o bueno, tendrán los de Java. Al revés, si nada más inicialicé los de potencia, usé el constructor de potencia, pues el arreglo no tendrá nada. O si usé el vacío, pues ni base, ni ni calorías tienen algo. Entonces con ese objeto no puedo llamar a esos métodos porque no me va a dar un valor correcto, ¿no? O real, si yo quiero calcular algo.